El sonido que me llegó no era música. Al principio no. Era el silencio denso y expectante de una catedral, un silencio que parecía antiguo y absoluto. Entonces el órgano comenzó su marcha lenta y vibrante. Las grandes puertas de roble se abrieron ante mí y di mi primer paso hacia la luz. Fue entonces cuando recibí la orden. No fue un grito, sino un crujido de autoridad, seco y limpio, que cortó el aire. Almirante en cubierta. Le siguió un sonido que conocía mejor que mi propio latido. El estruendo de 200 hombres alzándose al unísono, sus movimientos una perfecta muestra de disciplina. Era el sonido del respeto, el sonido de mi mundo. Mis ojos recorrieron la sala por encima del mar de uniformes blancos inmaculados, pasando junto a hombres a los que había guiado a través del infierno y de regreso. Encontraron el primer banco, mi familia, y vi a mi padre, David, un hombre que creía que la tradición era una ley inquebrantable, sentado, paralizado, con su costoso traje. Permaneció sentado, una isla solitaria de desafío, mientras un océano de héroes me defendía. Su rostro no reflejaba orgullo, era una máscara de ira fría y desconcertada. No vio a una hija, vio un espectáculo, un insulto. Sostuve su mirada un instante y no sentí nada más que una silenciosa certeza final. Todo había comenzado una semana antes, en una tensa videollamada que parecía igual a cualquier otra conversación que habíamos tenido en 20 años. Les había comunicado mi decisión. El rostro de mi padre se había ensombrecido en la pantalla como siempre ocurría cuando no cumplía con sus expectativas tácitas. ¿Un uniforme para tu boda, Amelia?, preguntó con la voz impregnada de una decepción familiar. Eso no es una boda. Es un desfile militar. Es vergonzoso. Para él, este uniforme no simbolizaba el trabajo de una vida, el sacrificio. Era una vergüenza, un traje extraño que me negaba a quitarme. Era el mismo tono que había usado cuando le dije que me alistaba en la marina en lugar de encargarme de su negocio. Solo otra marca en un interminable registro interno de mis fracasos. Mi hermano, Alex, el niño mimado de la familia, que llevaba su carisma como escudo, intervino con una sonrisa burlona. Papá tiene razón, Annie. Es un poco excesivo. La gente pensará que estás compensando algo. ¿Compensando? Como si las estrellas en mi hombro estuvieran ahí para ocultar un defecto, no para representar un juramento. Sentí la frialdad familiar en el estómago. Justo entonces, mi prometido, el comandante Liam Thorne, un hombre que entendía ambas facetas de mi vida, entró en la habitación detrás de mí. Vio mi expresión, escuchó los pequeños ecos de su juicio en la computadora portátil y simplemente puso una mano cálida y tranquilizadora sobre mi hombro. No tuvo que decir ni una palabra. La llamada terminó con el ultimátum de mi padre flotando en el aire, un último y desesperado intento por controlarme. Se rió entre dientes, llamando a mi uniforme un disfraz. No tenía ni idea de que le estaba dando una orden a un almirante de 4 estrellas. Para entender por qué elegí caminar por ese pasillo de blanco, no de marfil, hay que comprender las 2 guerras que libraba, una por mi país y otra por un lugar en la mesa de mi familia. Para mi familia, yo no era Amelia, yo era Annie. Annie era el nombre de una niña, una ficción conveniente que mantenían para no tener que lidiar con la mujer en la que me convertí. Annie era manejable. Annie era la hija callada que era buena en la escuela, pero no entendía las cosas que realmente importaban, como sentar cabeza. El almirante Jensen era una persona a la que nunca habían conocido y, francamente, no tenían ningún interés en conocer. Esta división nunca era más evidente que en nuestras reuniones familiares, que siempre parecían más un tribunal sobre mis decisiones de vida que una celebración. Recuerdo una cena de Navidad de hace apenas 2 años, con el aire impregnado de aroma a pino y la petulante satisfacción de mi hermano. Alex dominaba la corte, con una copa de vino caro en la mano, mientras mi padre brindaba por su socio en su bufete. Las palabras fluían como la miel: orgullo, legado, un verdadero proveedor.
Todos aplaudieron. Más tarde, intentando conectar, mencioné que me habían concedido la medalla al Servicio Distinguido de Defensa. Hubo una breve pausa cortés. Mi padre me dio una palmadita en la mano, con la mirada ya recorriendo la habitación en busca de un tema más interesante. «Qué bien, querida», dijo, con la voz cargada de un leve elogio desdeñoso. «Más charla de negocios». «Ahora bien, ¿supiste que Alex se va a comprar una casa en el lago?» «Un hombre de familia de verdad». Asentí, sintiéndome de repente insignificante y ridículo, como si el peso del metal en mi memoria fuera tan pequeño. Era solo otro cheque sin cobrar en la cuenta bancaria emocional que mantenía. Estaba allí, junto a mi graduación de la academia. Casi se les olvidaba la promoción. Los años de dinero escasean. Eso, por alguna razón, nunca se aplicó a las ambiciones de Alex. Mi madre, Carol, una mujer que creía que una cena tranquila era más importante que la verdad emocional, me miró desde el otro lado de la mesa. Me dedicó una pequeña sonrisa suplicante que decía: «Simplemente lo dejé pasar. Ya sabes cómo es». Más tarde, en la cocina, me dijo: «La vida de tu hermano está mucho más tranquila. Nos preocupamos por ti, Annie. Sola en esas bases. Sola». Estaba rodeada de miles de las personas más dedicadas del planeta, pero a sus ojos yo era un fantasma solitario que rondaba propiedades gubernamentales. Esa era su realidad. La mía. La mía estaba a un mundo de distancia, en una habitación sin ventanas en las profundidades del Pentágono. Lo llamaban el Centro de Mando Militar Nacional, la sala de guerra. Allí, yo no era Annie. Era señora o almirante. El aire zumbaba con el zumbido sordo de las supercomputadoras y olía a café rancio y adrenalina. Un martes en particular, me encontraba frente a un enorme mapa holográfico del mar de China meridional. Una situación tensa se desarrollaba en tiempo real. Un destructor rebelde de la Armada del Ejército Popular de Liberación seguía agresivamente a uno de nuestros grupos de portaaviones, poniendo a prueba los límites del derecho internacional. La tensión en la sala era palpable. Un joven teniente me puso al día con voz tensa. «Señora, el destructor de aviones se acerca a 5 millas náuticas, ignorando todas las señales». No alcé la voz. No hacía falta. Mi autoridad era absoluta. «Indique al grupo de portaaviones que mantenga el rumbo y la velocidad», ordené con la mirada fija en el icono rojo brillante. «Quiero que todos los recursos de ISR disponibles proporcionen actualizaciones en tiempo real sobre sus sistemas de control de tiro. No nos desviaremos. Estamos en aguas internacionales. Que observen». Las horas siguientes fueron una lección magistral de escalada controlada. Una partida de ajedrez de alto riesgo con barcos de $1,000 millones y miles de vidas en juego. Al final, tras un tenso enfrentamiento que dejó al mundo entero en ascuas, el destructor se separó y se retiró a sus propias aguas. Se oyeron silenciosos suspiros de alivio en la sala. En la pantalla principal apareció el rostro de 4 estrellas del jefe del Estado Mayor Conjunto. No dijo ni una palabra. Simplemente me miró y asintió con un gesto lento y respetuoso. En ese gesto silencioso me sentí más visto y reconocido que en 20 años de vacaciones con mi familia. Esta dualidad fue el rasgo distintivo de mi vida, y la única persona que veía ambos mundos, que entendía tanto a Amelia como al almirante, era el hombre con el que me iba a casar. El comandante Liam Thorne era un brillante aviador naval, un hombre que pilotaba el F-18 segundos después de despegar de las cubiertas de los portaaviones como si hubiera nacido en una cabina. En la privacidad de nuestro hogar. Era mi compañero, mi igual, el hombre con el que reía y en el que me apoyaba. Pero en cuanto salimos, el protocolo se volvió tácito, pero inquebrantable. Recuerdo que caminábamos por la pista de aterrizaje de la estación naval de Norfolk, hablando de algo tan mundano como ¿qué cenar? Un grupo de jóvenes marineros se acercó. Sin decir palabra, sin interrumpir nuestra conversación, Liam se colocó medio paso detrás de mí,
cambiando sutilmente su postura a una de formal deferencia. Era algo insignificante, un instinto innato en todo oficial. Pero para mí, lo era todo. Era un reconocimiento público de mi rango, mi trayectoria, mi autoridad, una muestra de respeto que mi propio padre se negaba a darme. Aquellos jóvenes marineros vieron a una almirante, y el hombre que la acompañaba sabía cuál era su lugar. Mi familia vio a una hija jugando a disfrazarse, y el hombre que estaba a su lado, a sus ojos, simplemente se casaba con alguien de menor categoría. Durante años había aceptado las condiciones de mis dos vidas. En casa era Annie, la hija decepcionante. En el trabajo era el almirante Jensen, pero mi boda fue el único lugar donde esos dos mundos se vieron obligados a colisionar. Solo respetaban los títulos y el poder que podían comprender. Así que decidí que era hora de presentarles al almirante. Al terminar la videollamada, la pantalla se quedó en negro, pero sus palabras aún flotaban en el silencio de la sala, horribles ecos de su decepción. Por un instante, una ira ardiente y familiar me invadió el pecho. Pero entonces algo más me dominó. La ira se consumió como combustible, dejando tras de sí algo limpio, frío y duro como el acero. Era determinación. Me volví hacia Liam, con el rostro sereno y la voz firme. Llevo puesto el uniforme. Me miró, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Nunca lo dudé, almirante. No se trataba de venganza. La venganza es un acto emocional caótico. Esto era diferente. Iba a ser una corrección protocolaria, un ajuste formal a su percepción distorsionada de mi mundo. Abrí mi portátil. El brillo de la pantalla me iluminó el rostro en la habitación en penumbra. El software de planificación de bodas me pareció diferente ahora. La lista de invitados no era una lista de amigos y familiares, era una lista estratégica. El plano de asientos era un mapa táctico. Durante años había seguido sus reglas en su estadio. Ahora, ellos jugarían en el mío. Pasé por alto los nombres de primos y viejos amigos de la familia y comencé a agregar una nueva sección. Mi plan no consistía solo en tener invitados uniformados. Se trataba de tener a los indicados. Recordé una operación conjunta particularmente agotadora en el Cuerno de África, una misión donde el fracaso no era una opción. Empecé a hacer llamadas. Las invitaciones se presentaban como una petición personal de su ex-comandante. Era una convocatoria que no rechazarían. Todo el equipo SEAL 5 fue cordialmente invitado. Para asegurar la ejecución precisa del plan, hice una última llamada. El destinatario era el capitán Razor Evans, un hombre cuya lealtad se forjó con fuego y cuyo distintivo de llamada se ganó con nervios de acero. Era el líder de facto del contingente SEAL que asistiría. Mantuve un lenguaje preciso y profesional. Razor, dije, espero que se observen todos los honores militares y la ceremonia en la boda. Es un evento formal y no quiero confusiones sobre costumbres y cortesías. Hubo una pausa al otro lado, luego una risita baja, llena de calidez y comprensión. Señora, dijo con voz firme, los hombres no lo harían de otra manera. Llevan mucho tiempo esperando hacer esto por ti. Considera el protocolo cumplido. Colgué el teléfono, con una silenciosa sensación de finitud invadiéndome. La trampa estaba tendida. Todo estaba en su lugar. Las confirmaciones de asistencia de mi familia llegaron con notas educadas y condescendientes. Creían asistir a la extraña boda de su vergonzosa hija. No tenían ni idea de que habían aceptado una invitación para presenciar un cambio de mando formal en su propia familia. La capilla de la Academia Naval de los Estados Unidos es un lugar que inspira reverencia. Sus altos techos abovedados y vitrales narran historias de honor y sacrificio. Mientras permanecía de pie frente a las pesadas puertas de roble, oía el murmullo expectante de mis invitados, mis verdaderos invitados. Más tarde me contaron cómo entró mi familia. Mi padre, David, y mi hermano, Alex,
entraron como si inspeccionaran una propiedad que estuvieran considerando comprar. Observaron las filas de oficiales condecorados y soldados de la Marina, curtidos en la batalla con un aire de diversión distante. Sus trajes caros contrastaban marcadamente con los uniformes que llenaban los bancos. No veían a los hombres como héroes, sino como utilería. Al sentarse en primera fila, un lugar de honor que asumieron como su derecho. Mi padre se inclinó hacia Alex y murmuró algo con voz desbordante de condescendencia. «Dios mío». Amelia incluso contrató actores para esta farsa. Estaban tan absortos en su propia narrativa de mi vida, tan seguros de mi insignificancia, que no podían ver la realidad que tenían justo delante. Estos no eran actores. Eran oficiales de bandera, comandantes y altos mandos. Eran el corazón mismo de la Armada de los Estados Unidos. Mi hermano, al parecer, observaba a la multitud con una sonrisa burlona, susurrando: «Bueno, ella siempre ha sido dramática». Trataban el espacio sagrado como un teatro y a los guerreros condecorados que lo albergaban como acomodadores. Estaban completamente ajenos a todo, sentados en primera fila ante un ajuste de cuentas que desconocían. Creían estar allí para presenciar la boda de su extraña hija. En realidad, eran espectadores en primera fila del desmantelamiento de toda su visión del mundo. La calma antes de la tormenta era su propia y dichosa ignorancia. Entonces la música empezó a sonar con más intensidad. La puerta se abrió de par en par y crucé el umbral. Una ola de luz me inundó y, por un instante, solo vi un mar blanco. Mi uniforme de gala blanco estaba inmaculado. La tela, tan fresca, parecía una armadura. En mi pecho, las hileras de cintas eran una silenciosa historia de mi servicio, cada uno con una historia que jamás se habían molestado en preguntar. Y sobre mis hombros, las 4 estrellas plateadas parecían absorber toda la luz de la habitación. Hoy se sentían más pesadas de lo habitual. Se oyó un sonido, una repentina inhalación colectiva de 200 hombres que sabían exactamente qué significaba ese rango. Fue un jadeo de reconocimiento de puro respeto. Para ellos, yo no era Annie, era el almirante. Di otro paso. La capilla quedó en silencio. Y en ese silencio, la voz del capitán Evans atravesó el aire como un disparo de fusil. Una orden de autoridad pura e inquebrantable. Almirante en cubierta. La respuesta fue instantánea. Fue una fuerza física, un estruendo de movimiento cuando 200 hombres se pusieron firmes en perfecta sincronía. El sonido, la pura disciplina explosiva, resonó en los muros de piedra. Este era mi mundo. Esta era mi familia. Mantuve la mirada al frente, fija en Liam, quien me esperaba en el altar, con el rostro radiante de un orgullo que mi padre jamás podría comprender. Construí un túnel entre él y yo, un camino con propósito. No miré al primer banco. No hacía falta. Podía sentir su silencio atónito. Podía sentir cómo su mundo se tambaleaba. Permanecieron sentados. Mi padre y mi hermano, paralizados en una mezcla de conmoción y rabia desafiante. ¿Cómo se atrevía a pasar esto en la boda de su familia? Pero en mi mundo, el protocolo no es una sugerencia. Es una ley. Un joven acomodador, un capitán de marina con una postura forjada en la isla de París y una expresión inequívoca, se acercó a ellos con una gracia serena y pausada. Se inclinó en voz baja pero con un inconfundible tono de mando. «Señores, tienen que levantarse. Hay un almirante en cubierta». Mi padre lo fulminó con la mirada y su rostro se puso de un peligroso tono rojo. «Soy su padre», siseó, como si ese título le eximiera del respeto. «No necesito serlo». El capitán ni se inmutó. Lo interrumpió, y su voz se apagó, perdiendo toda su calidez y volviéndose fría y dura como el granito. «Señor, con el debido respeto, su parentesco es irrelevante». Hizo una breve pausa, dejando que las palabras le impactaran con la fuerza de un golpe físico. «Ese es un oficial de bandera de 4 estrellas. Es un invitado a una ceremonia militar.
Póngase de pie. No había lugar a discusión. No era una petición, era una orden. Una oleada de profunda humillación pública inundó el rostro de mi padre. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una conmoción cenicienta y desgarbada. Se puso de pie, torpe y destrozado. A su lado, Alex se levantó lentamente, pálido, con los ojos abiertos, llenos de una verdad que ya no podía negar. Mi padre había pasado toda mi vida intentando que me retirara. Al final, solo bastaron 5 palabras de un capitán de la Infantería de Marina para que me defendiera. La recepción se celebró en la casa del almirante de la base, una hermosa casa histórica con amplias terrazas con vistas al agua. El aire se llenó de risas y tintineo de copas, rodeado de los hombres y mujeres con quienes serví. Por fin podía respirar. Ya no era un símbolo en una ceremonia. Estaba entre los míos, mi verdadera familia. No vieron a una novia con un vestido extraño. Vieron a su comandante, a su colega, a su amiga. Me envolví en conversaciones sobre estrategia naval, antiguos despliegues y compartí chistes que requerían autorizaciones de seguridad para entender. Me sentí como en casa. Al otro lado del césped, sentados en una mesa pequeña y aislada, estaban mis padres y mi hermano. Parecían fantasmas en el banquete, pálidos y silenciosos, una deriva en un mundo que no entendían. Nadie se les acercó. No era un rechazo coordinado, simplemente se habían vuelto irrelevantes. El poder que ejercían en las cenas familiares era inútil allí. Aquí el rango se ganaba, no se heredaba, y el respeto era una moneda que no poseían. Los observé un momento y, por primera vez, no sentí rabia ni dolor. Sentí una extraña y distante lástima. Estaban atrapados en un mundo que se encogía, mientras que el mío era vasto y lleno de propósito. Más tarde, esa misma noche, el capitán Evans, mi fiel amigo Razor, alzó su copa. La sala quedó en silencio. Un brindis, comenzó, con la voz llena de sinceridad. No por la novia, aunque es hermosa, sino por el almirante. Que tu mandato sea largo y tus enemigos tiemblen. Un rugido ensordecedor de asentimiento estalló entre la multitud. Por el almirante, resonaron. En ese momento, rodeado de vítores, por fin comprendí. Me había pasado la vida intentando ganarme un lugar en su mesa, solo para darme cuenta de que tenía la mía propia y estaba llena de leyendas. Un año puede cambiarlo todo. También puede consolidar lo que siempre estuvo destinado a ser. Mi nuevo hogar estaba en Hawái, en la residencia oficial del comandante de la Flota del Pacífico de los EEUU, una casa espaciosa con un lodge que ofrecía una vista panorámica de Pearl Harbor. Los fantasmas del pasado se sentían muy lejanos aquí. Mi vida con Liam se asentó en un ritmo de propósito compartido y paz serena. Éramos un equipo. Una mañana, estaba sentado en el lodge, vestido de civil, con una taza de café en la mano, leyendo un informe de inteligencia matutino. El sol apenas comenzaba a disipar la niebla matutina del agua, y los cascos grises de los buques de guerra en el puerto se erguían como gigantes silenciosos y dormidos. Liam salió y se sentó a mi lado, ofreciéndome otra taza sin decir palabra. Nos quedamos allí sentados, observando la flota que ahora comandaba. Era mi deber, mi responsabilidad, mi legado. Fue en ese momento de silencio que sonó mi teléfono, un pequeño sonido intrusivo en nuestro mundo pacífico. Miré la pantalla. Era un mensaje de mi padre. Mi corazón dio un vuelco fantasmal, el fantasma de la niña que había pasado tantos años esperando una pizca de aprobación. El mensaje era breve, desprovisto de toda su arrogancia habitual. Decía: «Te vi en la rueda de prensa sobre la ayuda tras el tifón. Estuviste impresionante. Tu madre y yo estamos orgullosas». Durante un minuto entero me quedé mirando las palabras. Orgullosa. Impresionante. Estas eran las palabras que una vez anhelé más que nada, palabras que pensé que arreglarían algo roto dentro de mí.
Pensé en todas las veces que había contabilizado mentalmente sus despidos, la larga lista de desaires en mi libro de cuentas, y me di cuenta, con una claridad repentina y sorprendente, de que el libro de cuentas estaba cerrado. La cuenta estaba saldada, no porque finalmente hubiera pagado, sino porque ya no me importaba la deuda. Le enseñé la pantalla a Liam. Leyó el mensaje y luego me miró, buscando la mía con la mirada. No dijo, ya era hora. Ni, ¿le crees? Simplemente se inclinó y me besó la frente, un gesto silencioso de total comprensión. Volví a mi teléfono. Mi pulgar estaba sobre el botón de respuesta, pero no tenía nada que decir. Una disculpa sería demasiado poco, demasiado tarde, y una discusión inútil. Mi antiguo yo habría analizado cada palabra, preguntándose si era real. La mujer que soy ahora simplemente lo reconoció como un dato. Una entrada tardía en un registro que ya estaba terminado. No borré el mensaje. Lo archivé. Lo guardé como un informe de misión de una campaña que terminó hace mucho. Entonces colgué el teléfono, tomé mi café y volví la mirada al puerto. Mi legado no residía en su validación. Estaba flotando allí mismo, en el agua, hecho de acero y servicio, no de sangre y obligación. Mi familia creía que un legado era un nombre que te daban. Aprendí que un verdadero legado es un título que te ganas y un honor que mereces. Si alguna vez tuviste que formar tu propia guardia de honor porque quienes deberían haberte defendido no lo hicieron, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, valoramos tu servicio. T.